tú tienes un diagnóstico claro y sobre todo con mucha humildad y mucha apertura, tú puedes tener claridad para crecer. La intuición es una herramienta poderosísima para tomar decisiones. Cuando tú ves tus áreas, tú también puedes aprender de los demás, porque tú puedes mirar qué están haciendo otras compañías, qué están haciendo otros competidores o otros jugadores en ese bosque para que tú puedas ser mejor. Hoy la estrategia tiene que ser viva. La estrategia va migrando y va cambiando. Tienes estrategia, no tienes estrategia, la estás revisando, tienes accionables que puedes estar haciendo. ¿Cómo tú alimentas ese árbol para que tu venta vaya creciendo? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de a qué hora me estés viendo. Bienvenidos a Multiplícate y recuerda que este es un programa que te ayudará a crecer tu empresa en 90 días. Así que si ya estás listo o lista, es bueno que tengas un cuadernito para que vayas tomando nota y sobre todo vayas haciendo esa concientización y ese autoconocimiento que vamos a estar abordando en el módulo número 1. Bienvenido y bienvenida a la clase número 2. Estamos empezando la clase 2 con estas áreas claves del diagnóstico. Yo en la primera clase te hablé un poco en modo general cómo tú puedes hacer un diagnóstico de las cosas que están pasando en tu negocio y cómo a partir del autoconocimiento y de las diferentes piezas de este rompecabezas, tú puedes armar un mapa de tu situación actual. Y lo que es interesante es que hay áreas claves en donde vamos a ir hablando una por una que tú tienes que ir revisando en tu negocio. Porque a veces creemos que todo está perfecto porque estamos facturando o decimos, no, pues hasta aquí estamos creciendo o todo está mal y no sé por dónde arreglarlo o no sé por dónde empezar, no sé cómo ajustar las cosas. Pero la realidad es que cuando haces un diagnóstico área por área con profundidad y lo ideal es que lo hagas con todo tu equipo, tú puedes lograr mantener esa capacidad de autoconocerte y autoanalizarte. E inclusive me atrevería a decirte que este es un ejercicio que muchas empresas lo hacen una vez al año o una vez cada 6 meses para entender a partir de tus ventas, de tu industria y de esta investigación cómo está funcionando. Lo que es interesante es que, bueno, en empresas multinacionales hay esta estructura de hacer planeación estratégica, luego el plan del año. Entonces, la realidad es que esto se va revisando cada trimestre, cada semestre, cada mes, cada semana y también cada día. En este módulo, para ti que ya tienes probado un producto mínimo viable, que ya está facturando, vamos a hablar un poco del diagnóstico que tienes que hacer de esas ramas que son tus áreas internas. Y no importa si no tienes todas las áreas, pero te voy a ir contando un poco qué mirar en cada una para que hacer una revisión con tu equipo. Cuando tú tienes un diagnóstico claro y sobre todo con mucha humildad y mucha apertura, tú puedes tener claridad para crecer. Si tu diagnóstico no es honesto, la realidad es que por ahí pierdes una gran oportunidad de poder desde el corazón y desde adentro y desde tu propósito decir, bueno, para crecer, yo necesito ser humilde, necesito tener claridad. Para tener claridad te tienes que abrir. Y ahí te invito a tener una mentalidad en donde abraces toda la información que se te proporcione. Y te digo que se te proporcione porque te voy a proponer que trabajes en mucha conversación con tu equipo, con otras personas. Y cualquier cosa que te digan, que a veces se siente feo que te digan cosas que no te gustan, agradécela, porque te dan apertura para poder entender dónde estás parado y para poder tener esa claridad para tu crecimiento. A veces pensamos que no, yo creo que voy bien porque tal y tal y tal. O yo creo que estoy creciendo por acá porque tal y tal y tal. No, la intuición es una herramienta poderosísima para tomar decisiones. En el caso de los crecimientos de los negocios, no es suficiente. La realidad es que la combinación que maximiza tus resultados es cuando mezclas esa intuición que todos tenemos y que si la trabajas en el día a día y si te enfocas en tener una intuición, una conexión con un propósito, la vas desarrollando, pero esta intuición debe unirse a datos. Los datos son una fuente primordial de sabiduría y de entendimiento de qué está pasando con tu negocio. Y no solamente por ver la última semana, tú puedes entender dónde estás parado. Y basta con analizar redes sociales, con analizar cualquier analítica de cualquier negocio digital o presencial o físico, en donde tú digas, bueno, veo los datos y mi intuición es que por ahí me puede ir mejor el mes que viene. Pero ¿qué dice la data? Lo interesante es que tú puedas combinar intuición con datos reales para poder maximizar tu posibilidad de éxito. Y la realidad es que yo he diagnosticado negocios de muchos tipos, desde multinacionales, modelos de franquicia, he aconsejado a muchos emprendedores,
empresas ya desarrolladas, y lo que es interesante es que muchas veces nos cuesta hacer este diagnóstico, a pesar de que estamos viendo los resultados. Muchas veces los líderes de las empresas saben un poquito por dónde viene el dolor, pero nos cuesta trabajo aceptar a veces que la realidad puede ser peor de la que esperábamos o tal vez puede ser mejor, pero la realidad es que a través de haber hecho todos estos diagnósticos te puedo decir que la mayor barrera muchas veces es aceptar y poder reaccionar acorde, ¿no? Hay gente que por un mal comentario se molesta y la intención no es molestarse, la intención es que tú puedas abrirte y te invito a que me acompañes en esta clase a ir área por área, con tu cuaderno, tomando notas o tu computadora o como lo quieras hacer, pero ir enfocándote con mucha profundidad qué son las cosas que están pasando en cada una de las áreas. ¿Y qué significa un buen diagnóstico? Pues significa que tú vas a aprender de tus competidores, que vas a investigar tendencias, que vas a mapear algunas cosas. Lo más importante, y esta clase se trata de entender cuáles son todas tus áreas. Entonces, cuando tú ves tus áreas, tú también puedes aprender de los demás, porque tú puedes mirar qué están haciendo otras compañías, qué están haciendo otros competidores o otros jugadores en ese bosque para que tú puedas ser mejor. Acuérdate que la estrategia es tu brújula del negocio, es tu punto de llegada. Ningún marinero nunca zarpó sin tener un lugar a donde iba a ir, o un avión. Ningún avión sale del aeropuerto sin saber a dónde va. Puede que haya tormentas, puede que haya turbulencias, puede que te desvíes, pero la estrategia te fija un punto de llegada. Lo que está pasando con la estrategia hoy en día es que ya no es la estrategia que se manejaba en los negocios anteriormente, en donde tú tenías una estrategia fija pegada en la pared de la sala de juntas, pero no lograbas tener una accionabilidad de esa estrategia al día a día. Hoy la estrategia tiene que ser viva, la estrategia va migrando y va cambiando. Y si te lo explico de manera muy sencilla es, en tu estrategia tú defines a dónde quieres llegar, pero tú en tu periodo de crecimiento vas mapeando cómo vas a llegar ahí y vas a ir moviendo tu negocio y moviendo tus recursos de manera que te enfoques en pocas cosas grandes, pero que te vayan llevando al destino que tú sueñas. Y por eso es que te decía que cuesta lo mismo crecer 10% que 10 veces, porque si tú tienes la estrategia correcta, estás en el lugar correcto y vas aprendiendo y tienes esa mentalidad de crecimiento, vas a llegar. Y esto es lo más importante que te quiero decir. Ahora, hablando de tu radiografía, hablamos de estrategia, no tienes estrategia, la estás revisando, tienes accionables que puedes estar haciendo. Hablemos de venta, ¿no? Las ventas al final son como la savia del árbol, pero también es el oxígeno para tu negocio. Si tú no estás vendiendo, tú no estás generando ingresos y tu negocio pues no tiene clientes. Entonces, haz un análisis profundo y hagamos un análisis de tu negocio para ver cómo están tus ventas al día de hoy. Ojalá que lo puedas hacer lo más detallado posible, que tú puedas entender cómo está mi venta total por productos, si es que tengo varios productos, por canales, si tengo varios canales, cómo está su rentabilidad, cómo son los márgenes de los diferentes tipos de distribuidores o canales que tengo, si mi producto tiene la rotación que tiene, y hay un ejercicio bien interesante de racionalización de portafolio, porque es sorprendente cómo a veces el 20% de las ventas hacen el 80% de la rentabilidad. Y lo que es interesante es que tú puedes controlar eso cuando haces simplemente una tabla de Excel y pones cada uno de tus productos, pones tus ventas y pones tu rentabilidad al lado, ¿no? Y cuánto estás generando al mes o al año. Y tú dices, bueno, ¿con qué hago yo el 80% de mi rentabilidad? Te vas a dar cuenta que hay un montón de productos que muchas veces tenemos y que no necesariamente son los más rentables. Esto es muy importante que tú sepas y conozcas estos datos de ventas. Y si tienes información de participación de mercado, también es importante que la evalúes y que la revises, o información de datos que puedas obtener de cualquier fuente, porque tú necesitas tener claridad de qué vender, cómo venderlo, cómo hacerlo disponible, que tu fuerza de ventas o tu gente que trabaja en ventas tenga armado cuál es su pitch, cuál es su diálogo de valor, cómo es que le vende esto a la persona, cuál es este sistema que ayuda a ir dando seguimiento y sobre todo, cómo tú alimentas ese árbol para que tu venta vaya creciendo. Es muy importante hacer este diagnóstico profundo porque de estas cosas que estamos hablando van a ir saliendo prioridades o cuello de botella que tiene tu empresa. Hablemos del marketing, de esas hojas que atraen energía, ¿no? Y decía mi mamá, lo que no se exhibe no se vende. Y yo que trabajé en marketing 17 años, te puedo decir que hay muchas variables que tú puedes ver en marketing, pero yo te diría
que lo básico es entender cómo está posicionada tu marca, si tienes o no una marca que de alguna forma juega un rol y un papel dentro de la industria en donde tú estás, cómo estás comunicándote, si estás comunicándote a través de canales digitales, si tienes una consistencia en lo que estás comunicando en tu marca, si tienes claro cómo te estás posicionando y si estás a través de ventas electrónicas o medios digitales, es importante también entender todas las variables de awareness, de visibilidad, de engagement que tú puedes necesitar en tu negocio para que realmente lo que tú estás poniendo allá afuera como una campaña o lo que tú quieres que la gente piense de ti, realmente está conectado con lo que tú estás diciendo de tu marca. Y esto es muy importante porque el marketing atrae y ventas es el que va a ofrecer. Entonces, esta combinación entre marketing y ventas, y lo vamos a ver un poco más adelante, está comprobado que maximiza tus ingresos. Pero es muy importante entender cómo te estás estructurando, cómo te estás enfocando y qué es lo que estás poniendo sobre la mesa. Hay muchas variables que tú puedes revisar, pero va a depender del tipo de negocio que tú tengas. Ve anotando cuál es tu tipo de negocio y cuáles son esas variables claves de marketing. Inclusive te invitaría a ver toda la estructura de tu negocio, y eso lo vamos a ver en la parte de recursos humanos. Pero cómo estás enfocando tus recursos, tanto de personas como de tiempo, como de gente, en cada una de las áreas de tu empresa. Hablemos un poco de finanzas. Las finanzas de cualquier empresa son las raíces que sostienen. Y ojalá ya conozcas muy bien estado de ganancias y pérdidas o P&L, como se le dice en inglés, pero variables que tú tienes que ver, obviamente, en un emprendimiento o en una compañía, tienes que ver mucho el flujo de caja porque es con el oxígeno con el que modulas cada día, pero también tienes que ir viendo la rentabilidad que tú vas generando en cualquier transacción que hagas y ver cómo mueves tus iniciativas y tu foco a transacciones que generen mayor rentabilidad. Es muy importante que conozcas cuáles son estas variables del estado de ganancia y pérdida para encontrar si hay alguna fuga o si hay algún cuello de botella que esté ahí en finanzas, qué es lo que realmente más te está doliendo. Y tómate el tiempo para pensar y para revisar ese P&L, ese balance y decir, son los ingresos, son los egresos, a lo mejor estoy gastando mucho, qué pasa con lo que estoy poniendo para que esto salga a la calle o para que esto se convierta en una realidad, qué pasa con mis equipos, qué pasa con la gente que estoy contratando, qué pasa con los gastos que tengo, cuánto dinero estoy poniendo, cuánto dinero estoy gastando y sobre todo cuánto dinero te está quedando al final, ¿no? Y tal vez lo estoy simplificando muy rápidamente porque es un curso relativamente corto, pero lo importante es que tú revises esto, no solamente una vez al mes, debes revisar cuál es mi balance que yo quiero en el año y cómo voy avanzando progresivamente para entender si tus variables van en el lugar correcto. Pero es muy importante que tú revises si tu ingreso está haciendo lo que tú esperas o no, si tu rentabilidad, si tu EBITDA, tus márgenes están funcionando. Y sobre todo el cash flow, que es el rey, porque eso es lo que va a dar el oxígeno a tu negocio para que esas raíces sigan creciendo. Hablemos un poco también de tu portafolio. ¿Cuál es tu portafolio de productos? Si muchas empresas tienen, puede que tengas una marca con diferentes productos o puede que tengas diferentes marcas dentro de tu portafolio. Y lo que es interesante es que esos portafolios son como las frutas en tu árbol, ¿no? Así como ves un árbol lleno de naranjas y dices, todo esto son mis hijitos, igual tú tienes tus hijitos en tu empresa. Y tu portafolio tiene a lo mejor diferente movimiento. Ya sea digital o ya sea físico, tú tienes un portafolio. Y es esa lista de productos o de marcas que tú tienes dentro de tu empresa. ¿Por qué es importante ver este portafolio? Porque muchas veces se lanzan productos simplemente porque está de moda o porque lo vi en TikTok o porque el dueño de la empresa o el fundador dice, ay, esto es buena idea, y de repente dices, esto no tiene sentido, ¿no? A mí me tocó asesorar a una empresa que tenía un productazo con una muy buena marca que hacía casi el 90% de la venta, pero el portafolio tenía como 200 diferentes productos, ¿no? Y había productos que ni siquiera eran de la misma industria, que eran totalmente diferentes porque en algún momento alguien que quería una maquila o que les produjeran un producto privado, les dijo, oye, ¿quieres hacerme este producto? Y ellos dijeron que sí, y se compraron el equipo, la maquinaria y todo, y resulta que era un producto que ni siquiera ellos vendían, ni era algo en lo que valía la pena enfocarse, y ahí tienen la maquinaria parada, ¿no? Entonces, es muy importante ver que tu portafolio juegue un rol fundamental para tu estrategia, cuál es tu industria, dónde quieres jugar en ese bosque, y que tu portafolio sea rentable, sea un portafolio que te haga crecer y sobre todo que te haga escoger esas apuestas para enfocar los recursos en cosas grandes, potentes y sobre todo de largo plazo. Hablemos también de las operaciones, porque hay compañías que producen, que tienen plantas, que tienen toda una operación marchando de logística, de distribución,
Y la realidad es que muchas veces es complejo porque tienes que tener diferentes proveedores, por ejemplo, cuando es una industria de alimentos que producen o manufacturan cosas y tienes que tener diferentes tipos de proveedores, el del empaque, el del aceite, el de la sal, el de los condimentos, el de la materia prima. Hay muchos tipos de proveedores que pueden llegar a esa operación. O cuando eres una cadena de distribución, por ejemplo, o de logística, pues refacciones para tus camiones, pero estas operaciones que son este tronco que mantiene tu árbol, son muy importantes también cuando tú revisas a profundidad qué funciona, qué no funciona, qué cosas estoy haciendo que podría dejar de hacer, como por ejemplo, yo he visto empresas que tienen flotas de camiones para distribución y de repente dicen, pues estoy pagando muchísimo en un mecánico o en talleres mecánicos, tal vez cuando yo veo la cuenta del taller mecánico y las refacciones en mis camiones, me sale mejor contratar a un mecánico que lo tenga siempre aquí y que él compre directamente a los distribuidores los repuestos o las refacciones, ¿no? Entonces, tienes que fijarte en todas estas cosas. Depende de tu empresa, tú vas a ir armando tu rompecabezas y tú vas a decir qué tipo de empresa soy, qué es lo que yo necesito para operar, cuál es ese sistema logístico que yo requiero y dónde están mis puntos débiles y fuertes, porque al final se trata de hacer un assessment de lo bueno, lo malo y lo feo, como decía la película. Y hablemos de talento, porque sin talento no hay empresa. Aunque seas un emprendedor o una emprendedora y seas tú un solopreneur, como le llaman en inglés, el talento eres tú. Pero si tienes un equipo, tú tienes un talento colectivo con el que puedes capitalizar. Y estos son raíces vivas. El talento es una parte fundamental, son todos los seres humanos que conforman tu empresa, ya sea directa o indirectamente, porque puedes tener talento que sean empleados tuyos o puedes subcontratar agencias o puedes subcontratar proveedores que de alguna forma se convierten en tu talento extendido, ¿no? Que está bien y que está mal. Y sobre todo, qué cosas hay que cambiar, porque muchas veces hay personas que no les gusta la posición en la que están o no te están dando todo lo que tú quisieras o no funciona muy bien la comunicación o tienen una cultura de mentalidad fija y no quieren abrazar el crecimiento como tú. Tienes que revisar cuáles son esas preguntas claves para entender dónde está parado tu talento hoy. Si el talento que tú tienes es el que tu empresa necesita para tu crecimiento futuro. Y si la respuesta es que no, ¿cómo haces para entrenarlo, desarrollarlo? Y en algunos casos dices, bueno, este talento realmente no debería estar aquí. En cualquier caso, parte de tu crecimiento fundamental son esos seres humanos y ese talento que tú vas a tener en tu empresa cada día, porque en la medida que tú vas escalando, vas a escalar no solamente en ventas, pero también en equipo. Y es importantísimo que ese talento esté claro en cuál es esa estrategia, cuáles son las iniciativas en las que nos vamos a enfocar, pero sobre todo que hagas un assessment hoy si tú tienes el talento que necesitas para crecer. Y ese talento vive y habita en tu empresa con una cultura. Este es un tema fascinante porque la cultura, como se define en general, son esos hábitos que se hacen parte natural de un sistema o de un país o de una tradición. Y lo que es interesante es que esa cultura en tu empresa son esos hábitos que se hacen normales, que se normalizan, ¿no? Entonces, si tú le gritas a la gente en tu empresa, y a lo mejor no, pero sigue conmigo en este ejemplo, tu cultura va a ser una cultura donde los gritos son aceptados. Si tú premias a tu gente por atreverse a probar, por ser innovadores, tu cultura va a normalizar esa actitud de poder premiar a la gente por aprender y por tratar de incorporar cosas nuevas. Entonces tu cultura define tu crecimiento. Yo siempre digo que la cultura es el mayor habilitador del crecimiento. Con una cultura sana, tu compañía va a crecer y tu talento va a crecer y tus áreas se van a interconectar, pero tu cultura depende de cómo tú la definas, de que crees un propósito compartido y dónde está esa cultura hoy, ¿no? Y de preguntar a cada una de las personas cómo se siente, qué son las cosas que ven normales, qué cosas están mejores o peores, o que tengas una definición de qué es la cultura para todos hoy y cómo se define. ¿Cuáles son esos hábitos o conductas socialmente aceptadas que hoy están sucediendo en tu empresa? Y eso es la cultura de tu empresa. Y puede ser abierta, que se explique y que todo el mundo la abrace, o puede ser una cultura que simplemente ni siquiera se hable de ella porque está muy cerrada. Entonces, parte de tu diagnóstico es entender dónde estás parado hoy en cultura. Si tu cultura está abrazando el crecimiento que tú quieres, si tu cultura te funciona para lo que tú quieres planear para tu empresa en 90 días o en 180 o en 2, 3 años, o si la cultura que tienes simplemente te sostiene hoy. En cualquier caso, hablaremos mucho más adelante de cuál es la cultura ideal, pero estamos hoy aquí para hacer una radiografía.
Y también hablaremos de tus clientes. Es muy importante que tú vayas y te sientes con tus clientes, que pidas una retroalimentación, que tú digas qué estoy haciendo bien, qué estoy haciendo mal, qué podría hacer mejor. Y si no quieres hablar de qué estás haciendo mal, tú puedes decir qué cosas puedo hacer más, qué cosas puedo hacer menos y qué cosas puedo dejar de hacer. Porque el cliente se va a sentir que tú le estás abriendo una puerta para entender qué cosas podrías mejorar y qué no. Y ojalá lo hagas con apertura, con ganas de recibir, porque tus clientes te pueden dar muy buen feedback y sobre todo de buena fuente, muy rápido, muy accionable, porque están cerca de la parte de ventas y puede que ahí tú puedas inclusive preguntar, si tú fueras yo, ¿cómo harías para vender más? ¿No? Y el cliente te puede decir, ah, bueno, yo haría A, B, C, D, E. Y ahí de alguna forma te va a dar una retroalimentación. Sin clientes no hay venta y sin venta no hay oxígeno y sin oxígeno pues no hay compañía, ¿verdad? Entonces los clientes son muy relevantes en lo que vas a hacer. Hay una parte muy importante y hablamos de ella, que es la cultura, pero acuérdate que si tú no tienes una cultura donde puedas recibir toda esta información de manera abierta, sin ningún tipo de obstáculo, va a ser muy difícil que tú empieces a tener un diagnóstico. Y esta es una frase maravillosa que dice que la cultura se come la estrategia para el desayuno, porque tú puedes tener una estrategia maravillosa, pero si la cultura de tu empresa no permite que tú aprendas, que tú puedas tener esta retroalimentación, que tú puedas tener esta segmentación y este entendimiento claro de dónde estás partiendo, no va a haber crecimiento, permíteme decirte, ni estrategia que valga, porque tu cultura no va a permitir que tú aprendas de lo que estás haciendo. Así que acuérdate de esto siempre. Necesitas tener una buena cultura organizacional y esto lo vamos a ir hablando en el camino. Ahora te pregunto, porque debes haber ido tomando nota de cada una de las áreas, e ir pensando y haciendo una introspección. ¿Qué parte de tu árbol está más fuerte? ¿Cuáles son esas cosas que tú dirías, esto es una fortaleza, ¿no? Tengo una tremenda marca, o tengo un tremendo departamento de ventas, o mis finanzas son súper sólidas. Y también, ¿cuál es tu parte más débil? Porque hay partes que no, que tal vez no están bien. Y dices, si lo miro en todo y hago un análisis de conciencia, tal vez no tengo el talento que necesito, o tal vez mi operación no está funcionando bien porque tengo problemas. A mí me pasó el otro día que fui a una tienda a comprar unas cortinas y una tienda, una cadena grande, ¿no? Habían un montón de telas, me trajeron un montón de mostrarios, estuve como 2 horas ahí y finalmente escogemos la tela de las cortinas, le damos las medidas, empiezan a hacer todo y pago, inclusive pagué y de repente viene la vendedora, ay señora, me da muchísima pena, pero no tenemos la tela, ¿no? Después de 2 horas que yo estuve ahí. Y entonces ahí donde dices, wow, ¿qué pasó? Ella por teléfono llamó a la persona para ver si tenía la tela, no la tenían y te estoy hablando de una cadena mexicana de telas que tiene un montón de sucursales y un muy buen tamaño y seguramente una buena facturación. Y la señora estaba tratando por el WhatsApp de que le confirmaran la tela. No le confirmaron la tela hasta después que yo pagué. Cuando yo pagué, ella tuvo que regresar con la cara de vergüenza, decirme, no tengo la tela y le tenemos que hacer un reembolso de su dinero. Eso fue un sábado. ¿Qué pasó? Que el martes, para cuando ella me llamó otra vez y me dijo, tengo la tela, yo le dije, pues ya yo me fui con otra persona que hacía cortinas. ¿Y qué pasó? Que perdió la venta. Perdió la venta porque en su sistema no hay un sistema de inventario que en tiempo real le diga qué inventarios tiene de tela y qué inventarios no. Y por esa razón la señora perdió la venta. Entonces, ahí te regalo una deficiencia de una compañía muy grande para invitarte a pensar cuál puede ser la tuya. Cuando tú piensas en tu sistema de ventas y tú empiezas a modular este tipo de pensamiento como un sistema, ¿no? ¿Qué puede pasar o qué se puede cortar en el camino? Tú te vas dando cuenta cuáles son tus fortalezas, pero también cuáles son tus debilidades o las cosas que tú vas a tener la oportunidad de reforzar, porque de eso se trata. La realidad es que nunca un árbol va a crecer parejo. El crecimiento se va dando en diferentes tamaños y en diferentes momentos, pero necesitas equilibrio. Y por eso el plan a 90 días te ofrece la posibilidad de ir enfocando esas ramas y ese crecimiento de acuerdo a cómo lo vayas necesitando y sobre todo para que vayan generando tracción en lo que necesitas en tus ventas. Tú necesitas equilibrio y necesitas balance para crecer, pero lo más importante que necesitas es foco y sobre todo tener mucha humildad para poder hacer esta radiografía área por área, que es tu tarea de este capítulo. Mapear tus áreas vitales del negocio. Y empieza uno a uno. Y si tú eres un emprendedor solo o emprendedora sola, hazlo tú con conciencia y pregúntale a gente que te haya visto trabajar o gente que le vendas. Y si tienes más gente de tu equipo, haz el trabajo en equipo, pero con la apertura de recibir y de realmente tener un diagnóstico súper claro de cómo está ese negocio y cómo están esas áreas vitales en cada uno de los puntos que fuimos tocando.
Yo siempre parto del principio del autoconocimiento, porque si tú te conoces a ti mismo, conocerás el universo, como decía Sócrates, pero si tú te conoces a ti mismo, y esto me refiero a tu empresa, pero también aplica a ti, tú puedes saber muchísimo mejor cómo moverte y puedes saber en qué cosas eres fuerte y en qué cosas no. Lo interesante es que el autoconocimiento no es ciencia de la NASA. El autoconocimiento empieza por un análisis, como te acabo de explicar, en cada una de tus áreas del negocio para que puedas entender dónde sobresales y dónde no. Te voy a dejar de tarea un descargable para que tú puedas evaluar esas 9 áreas de tu negocio y puedas hacer una reflexión profunda con todas las notas que tomaste y desde tu cuadernito para que puedas bajar esa tabla y puedas decir con conciencia dónde están tus cuellos de botella, dónde están tus grandes fortalezas y en dónde vamos a enfocar ese plan de crecimiento. La realidad es que ha sido un placer poderte compartir todo este conocimiento el día de hoy y ojalá que te esté funcionando. La próxima clase vamos a hablar de la matriz del crecimiento. ¿Qué hago con todo esto? En la medida que voy avanzando en mi entendimiento profundo y en todo mi autodiagnóstico, ¿cómo esto lo traslado a un modelo que me funcione para ir mapeando cada 90 días qué es lo que tengo que hacer? Gracias por estar hasta acá. Multiplica tu crecimiento, solo cuesta 90 días de acción y lo mejor es que ya diste el primer paso y estamos terminando la clase 2 del primer módulo. Así que seguimos avanzando y seguimos multiplicando. Nos vemos en la próxima.